Los profetas mayores nos revelan a un Dios soberano, justo, íntegro, que nos desafía a vivir una vida diferente. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un mega abrazo desde el reto de hoy de este día. Día jueves. Jueves, estamos conversando, estamos haciendo un desafío para explorar el Antiguo Testamento y estamos yendo en un viaje a toda velocidad, no puedo decirlo de otra forma, veloz, a través de todo el Antiguo Testamento. Hemos visto el Pentateuco, hemos visto los libros históricos, hemos visto los libros poéticos y ahora estamos llegando a los profetas mayores. Y quizás es bueno aclarar dos cosas. Estamos llegando a los profetas. Sí. Los cristianos hemos clasificado como profetas mayores y profetas menores. Sí. No es que Dios los tuviera clasificado así. No. Y les llamamos profetas mayores porque los libros son bien grandes. Son más grandes. Sí. Y de alguna forma son más grandes y creo que es tanto más, tienen más revelación, voy a decirlo así. Sí, porque son más grandes. Sí. Hace años, y mañana cuando lleguemos a los profetas menores, te voy a decir de un libro que vi, hace años no lo leí completo, pero se llamaba Los mensajes mayores de los profetas menores. Porque los profetas menores no son menores que los profetas mayores. Ahora, para mí hay algo importante aquí de mencionar de los profetas en general, de los profetas. Creo, ahora no te lo tengo como una estadística, pero son los menos predicados y los menos leídos por los creyentes. Sí, estoy de acuerdo. Es que el mismo hecho de que son tan grandes, o sea, hace que la gente tenga tan grandes, y voy a decir así, y en un sentido porque tienen un contenido histórico a veces difícil de entender para nuestro contexto y tiene tanta profecía, se vuelven para muchos un poco confusos. Entonces, la gente les tiene un poquito como de más no quiero decir temor, pero no se meten completamente. Temor de no entender lo que uno está leyendo, porque lo que hemos dicho toda la semana es, te estamos animando a que vayas y leas tu Biblia, pero también a que vayas para encontrarte con Dios. Entonces hay algunas cosas y hay unos aspectos geográficos, unos históricos que uno de pronto no entiende. Quizás ahora que lo pienso, vale la pena explicar que en el Antiguo Testamento hay hay algo que marca la historia del Antiguo Testamento, que fue el cautiverio. El cautiverio. Hemos hablado de esto un poquito en la semana. Primero el reino se divide, el norte se lo llevan los asirios y después al sur, que es donde va a quedar la bendición por medio de Judá. La bendición. Sí, la bendición, sí. No que vaya al cine y que ahí te dejo la bendición, sino que va a ser el legado que va a llegar hasta Jesús. El hijo queda ahí. Sí, el hijo, sí, literalmente, ¿verdad? Es por medio de Judá. Ellos se van cautivos a Babilonia. Entonces, este evento, la cautividad, marca mucho del Antiguo Testamento, porque mucho de lo anterior es una advertencia de Dios por medio de algunos profetas para decir, hey, viene la cautividad, ustedes son idólatras. Dios les reclama muchas cosas, especialmente la idolatría. Quizás vamos metiéndonos y vamos a hablar de estos 183 capítulos que están contenidos en esos 5 libros. Esos 5 libros de 4 profetas. De 4 profetas, los 4 evangelistas eran 3, Adán y Eva. Son esos 5 libros, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que está escrito también por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos 5 libros, que como te acabo de decir, son grandes, extensos, contienen bastante información y entonces, por eso te decía hace un rato, la gente no tiende a estudiarlos devocionalmente, quizás es otra forma de decirlo, ¿verdad? Es más fácil estudiar devocionalmente Proverbios, o es más fácil estudiar devocionalmente, ¿qué te digo? Es más fácil estudiar devocionalmente Salmos, o es más fácil estudiar devocionalmente Santiago, muy fácil. O uno de estos otros que estudiar devocionalmente Jeremías o Isaías o Lamentaciones. Y de repente en estos Lamentaciones o esta clase de otros libros
hay algún versículo que está en la mente de todos. O sea, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, todo el mundo, este pasaje está en Lamentaciones, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y algunos de Isaías que están ahí, pero no entendemos la estructura del libro y no entendemos el por qué está. Entonces, quizás metámonos y tratemos de alguna forma de entender el resumen, si podemos hacer lo que estamos haciendo todos estos días, el mensaje central, el contexto histórico y la aplicación para nosotros. Isaías. Isaías profetiza. Isaías es muy curioso, ¿verdad? Es el segundo libro más largo de la Biblia. Sí, 66 libros. Después de Salmos es el que más... Es muy largo, muy largo. Profetiza. Isaías tiene una peculiaridad. Isaías es como una pequeña Biblia. Tiene 66 capítulos, como tiene 66 libros, toda la Biblia, ¿verdad? Y se puede dividir en dos trozos, como la Biblia se puede dividir en dos trozos. Sí. Los primeros 39 capítulos hablan del juicio, como el Antiguo Testamento presenta mayormente el juicio. Los siguientes 27 capítulos, igual que el Nuevo Testamento de 27 libros, presentan primariamente la profecía sobre la venida del Mesías, como el Nuevo Testamento presenta al Mesías, ¿verdad? Sí. Hace poco estudiamos Isaías 40, que revela la gloria de Dios, como la entrada de el Nuevo Testamento revela la gloria de Dios cuando vino Jesucristo. Sí. Pero en realidad Isaías profetiza sobre el juicio de Dios contra Israel y las naciones por su pecado. Sí. Esa es la clave ahí. Pero también presenta la visión de la restauración y del reino mesiánico y el futuro glorioso. Tremendo esa parte, ¿verdad? Porque todos recuerdan, voy a decir los cristianos por todo lo que se está escribiendo de Isaías, dos cosas. Uno son los pasajes sobre la venida de Cristo, es su primera venida. Sí. Pero los otros es toda esta parte cuando habla del milenio y de esa época que todavía no hemos visto. Sí. Una cosa importante mencionar es que Isaías, que los profetas en general hablan de profecía. Sí. Ahora en los términos más clásicos, de eventos que todavía no sucedían. Sí, que eran... Por eso los profetas regularmente tenían dos cosas. Tenían mucha influencia sobre los reyes y tenían mucho rechazo del pueblo. Sí. A menudo los profetas, y por eso Jesús dice en algún momento, ustedes apedrearon a sus profetas. Sí. O sea, porque los profetas daban un mensaje que no era bonito. O sea, los profetas no le rascaban los oídos a la gente. Los profetas decían, ya viene el juicio porque ustedes están en pecado, básicamente. Y los reyes a veces lo que querían es que los profetas les dijeran, miren, Dios los va a bendecir, ustedes van a tener salud y prosperidad, todo les va a ir bien. Y no era necesariamente lo que sucedía. El mensaje central de Isaías es que Isaías profetiza sobre el pecado del pueblo, pero realmente él enseña sobre Dios. Sí. Dios es santo. Si uno quiere ver un libro que revela a Dios en su santidad, en su justicia, en quién es Él. En su carácter redentor. Y restaurador. Redentor y restaurador, es el libro de Isaías. Okay. Isaías es el libro para conocer mejor a Dios de una manera... Ahora hablo desde la perspectiva devocional, es buenísimo, ¿verdad? Hay que confiar en la soberanía de Dios, porque es mucho de lo que hay ahí, Dios está en control, y entonces uno tiene que vivir una vida santa. O sea, si uno entiende cómo funciona y uno sabe que el Mesías va a estar en control, en aquel tiempo hablaba del control sobre el mundo, pero yo creo que en control sobre uno mismo, el libro de Isaías es clave. Isaías escribió, solo para la parte histórica, escribió ahí 740, 660. Antes del cautiverio. Antes del cautiverio. Todavía, él es de los que escriben antes del cautiverio. Él está diciendo, les viene esto y ustedes tienen que estar preparados. Sí. Pero ese papel, ese que estás diciendo, lo ejecuta más Jeremías, el siguiente libro. Jeremías profetizó unos 100 años casi después de Isaías. Sí. Algunos piensan que Isaías y Jeremías andaban juntos. Sí, que eran cheros. Sí, no, él... ¿Cómo se llama? Los de Tolkien y sí, estás hablando, es Luis. Sí, es Luis Tolkien. No, él profetizó entre el 620 y pico y 580 y pico. Jeremías. Sí, Jeremías. Jeremías ya es lo previo, y es bueno decir, es lo previo ya para antes del cautiverio. De hecho, hay unas partes que algunos creen que fueron escritas ya en el cautiverio. Sí. Pero a Jeremías, quizás es bueno decirlo, le llaman el profeta llorón, porque lo que él va a decir es tremendo. Sí. Es tremendo. Es que él advierte sobre el inminente juicio de Babilonia. Sí. O sea, del juicio
a través de Babilonia. Eran advertencias de Dios. Esto viene. Dios le dice, hey, ya viene el juicio de Dios. Babilonia viene a causa de la rebelión de ustedes. Sí. Ustedes han llegado a un punto en el cual ya no se puede más. Sí. Y es terrible, porque en ese momento ellos han llegado a un extremo terrible. Sí. La nación ha llegado al punto idolatría. De meter ídolos al templo. Sí. Y ha sido algo, pero han prostituido totalmente la relación con Dios. Y entonces ya no más, esto ya no se puede más. Y ellos no quieren arrepentirse. Entonces Dios finalmente permite que los babilonios vengan y tomen control de la nación, se lleven por pedazos, voy a decir, por varias expediciones, se lleven primero los nobles y después destruyen casi completamente Judá, y terrible. Pero Jeremías, además de llorar por lo que está pasando, dice, por lo que está por pasar y que está sucediendo, él dice, hey, pero Dios va a restaurar. Sí. Dios promete un nuevo pacto y promete que después de 70 años esto va a terminar. Sí. Entonces, en medio de todo, la profecía de Jeremías, hay advertencia, pero también hay una promesa de restauración. Entonces, el mensaje de Jeremías es tremendo, porque está diciendo, aunque vamos a enfrentar pruebas, y a veces estas pruebas van a ser a causa de nuestra consecuencia, a veces las pruebas son pruebas porque Dios está desarrollándonos. A veces son pruebas que son... que se las buscaron. Que nos las buscamos, sí, ¿verdad? Pero Dios siempre ofrece un nuevo comienzo. El mensaje precioso de Jeremías es la oportunidad de un nuevo comienzo en Cristo, y que uno tiene que responder al llamado, a la circunstancia de la prueba con arrepentimiento y con obediencia, porque eso es lo que Jeremías está diciendo. Viene una posibilidad, pero ustedes tienen que arrepentirse y tienen que ser obedientes. O sea que lo cual sucede en los 70 años. Sucede en los 70 años. Se arrepienten, se arrepienten de su idolatría. Mira, un par de elementos de Jeremías como persona. Él es llamado muy jovencito, de unos 16, 17 años quizás, y predica por 40 años. Y hasta donde se puede ver, nadie se convierte. Sí. Nadie se convierte. Dios tiene algunos tratos especiales con él. Le dice que no se puede casar, que no puede tener hijos, si mal no recuerdo, ahí sí, no me acuerdo bien. Pero le dice, no te puedes casar. Entonces, para él es bien triste la situación. O sea, él predica y no hay resultados. Y entonces pasa también el libro de Lamentaciones, que ahora quizás hagamos una aclaración, porque Lamentaciones es siempre escrito por Jeremías, eso es lo que se cree, por lo menos, nunca dice el libro que él lo escribió, pero pudiera haberse clasificado como un libro poético, porque tiene todas las características. Porque es un libro poético. De hecho, está escrito originalmente en verso. En verso, y es parte de la poesía hebrea, que tiene algunas peculiaridades tan propias, ¿verdad? Muy circulares, muy... no es como nuestra, no es como nuestra poesía. Y ahí en esta poesía, en este poema, que uno dice que tremendo, el libro de Lamentaciones, él está lamentándose básicamente por la destrucción de Jerusalén, y es un lamento terrible. Cuando uno lee, dice que tremendo, porque expresa el dolor, expresa el arrepentimiento, pero también al mismo tiempo, en medio de todo, expresa la esperanza en la fidelidad de Dios. O sea, está diciendo, nosotros fallamos, pero no hemos sido consumidos completamente porque estamos esperando en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, que es una de las cosas tremendas, ¿verdad? Él está diciendo, la fidelidad de Dios nunca falla, nunca falla. Y es tremendo porque es fácil decir la fidelidad de Dios nunca falla cuando acabas de recibir un cheque, está todo bien, tus hijos están sanos, la vida está saliendo muy bien, ¿verdad? Acabas de comprar una casa, todo va súper bien. Y otro asunto es decir, la fidelidad de Dios nunca falla cuando tu ciudad está destruida, tus amigos han sido llevados al cautiverio, tú estás mordiendo el polvo literalmente, y todo está tremendo en medio del juicio. Y Jeremías tiene esta capacidad de ver a Dios, hablando de lo visionario que eran los profetas. Dice, la fidelidad de Dios nunca falla. O sea que si estás deprimido, no comiences por las Lamentaciones. Bueno, no sé. Pero yo te es que es un libro, te voy a decir, Jeremías y Lamentaciones y Eclesiastés un poco, podrían sentirse como un poco
Bueno, son tristes, pero depresivos. Sí, pero yo creo que por otro lado, yo creo que en tiempos de sufrimiento, que uno de los mensajes de Lamentaciones es que en tiempos de sufrimiento hay que clamar a Dios con confianza. Entonces, si estás deprimido, con confianza. Yo digo que no. Hay que recordar la misericordia de Dios, hay que recordar la fidelidad de Dios. O sea, es que nosotros fallamos. Sí. Nosotros fallamos. Quizás si uno quiere enfrentar su situación con madurez, voy a decir así, que es lo que hace Jeremías. Sí. Dice, hey, fallamos, pero... Ok. Ezequiel. Ezequiel es él profetiza durante el exilio de Babilonia. Sí. O sea, ahí vamos el orden, ¿verdad? Él anuncia el juicio sobre Israel y las naciones, pero también la restauración futura del pueblo y del templo. Sí. O sea, que para Ezequiel es muy importante la restauración del templo. Y lo que él está diciendo básicamente es que Dios es soberano. Dios es soberano en el juicio y Dios es soberano en la restauración, y que su presencia es el centro de todo. Por eso es tan importante para él la restauración del templo. Sí. Este es un libro de los más complejos de entender para la mayor parte de personas. Y para algunos, el pasaje entre Ezequiel 20 y Ezequiel, yo no sé, Ezequiel 30, Ezequiel 40, por ahí, es uno de los pasajes más difíciles de entender de la Biblia. De vez en cuando alguna gente me dice, es que fíjese que la Biblia es bien difícil de entender. Y yo pienso, no, la Biblia es bien fácil de entender. Pero siempre pienso, hay algunos trozos de Ezequiel que quizás son un poco más complejos. Y Ezequiel también revela alguna parte de la caída de Satanás, que tiene algunos trozos que son en sobremanera, que te dejan ver una parte de algo que sí, es como que Dios abre el velo. Y alcanzás a ver un poquito así. Como el velo, porque bueno, habla de querubines, habla de... O sea, ahí está un montón de revelación de otra realidad, de la realidad espiritual. De la realidad espiritual. Estamos cortos de tiempo. Daniel narra la fidelidad de Dios en Babilonia. Creo que Daniel es el libro profético más conocido. Revela las visiones sobre la soberanía de Dios, sobre los reinos del mundo, habla de la geopolítica, si podemos decir así, y revela básicamente en medio de la no sé cómo decir, de la novela de Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que se da toda esta, yo no sé, esta magistral narrativa que hay entretejida a lo largo del libro de Daniel. Un hombre que no se le atribuye ningún pecado. Es el único hombre del cual se cuenta una historia al cual no se le atribuye ningún pecado. No, es increíble, algunos ¿verdad? lo comparan con José, fíjate, pero yo de José yo veo al final como dice, hey, no digan que son pastores, dice que mientan, pero Daniel es... Y del otro día nos hicieron una pregunta aquí en una noche de viernes, y José no creen que se equivocó cuando fue a decirles a todos que él estaba encima de sus hermanos. Y yo pensé, yo creo que no fue muy prudente. Pues, mira, pero Daniel, si me preguntas, Daniel es quizás el hombre más admirable del Antiguo Testamento. Bueno, sí. Sí, porque lo que acabas de decir, probablemente, nadie lo dice, pero probablemente era un eunuco. Sí. O sea, cuando ella... casi con seguridad. Sí. Bueno, puesto debajo de los eunucos. Creo que del líder de los eunucos. Cuando alguien está debajo del líder de los eunucos, realmente el líder de los eunucos está sobre los eunucos. Aunque nunca dice que es eunuco, pero sí, es muy probable. No se casa. ¿No se casa? Los eunucos no se casan. Está en el palacio. Los eunucos están en el palacio. Mira, está cerca del rey y la reina. Los eunucos están cerca. Pero además... su ministerio, o sea, él es tomado jovencito y es llevado al cautiverio. Sí. Y vemos toda la historia de ellos, cómo le cambian el nombre, cómo él se mantiene fiel en un contexto súper difícil. Pero hay dura varios reyes. Hay un mensaje para nosotros ahí tremendo. Vivir con integridad y con fe, confiando que el reino de Dios va a triunfar sobre cualquier poder terrenal, cualquier reino terrenal, lo prospera uno. Sí. Si hay alguien que prospera sostenido sobre esos principios, es Daniel. Sí. Todos lo ven y dicen, porque él llega a ser el segundo en el reino. O sea, increíble. Y es porque vive una vida que está realmente agarrada a Dios. Una cosa cortita más. Daniel tiene 12 capítulos, pero esta es una de las diferencias grandes con una Biblia católica, que tiene... En una Biblia católica, Daniel tiene creo que 14 capítulos, aparecen un par de historias más. El Antiguo Testamento judío, la Biblia judía, es
es como lo nuestro, Sí. pero ahí hay una diferencia. Sí. Okay. Mira, el globo, solo te voy a decir el globo, y quizás porque por ahí va a ir el reto de Dios de hoy. Todo el globo de los profetas es que Dios es justo. Sí. Dios es justo, Dios no tolera el pecado, Él está buscando la santidad, Él tiene planes para nosotros. Su justicia y su amor es inquebrantable y nosotros tenemos que alinearnos con Él, Él no se va a alinear con nosotros. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es buscar la santidad y la obediencia al estar explorando el Antiguo Testamento, especialmente al estar pasando por los profetas mayores. Y quizás el reto específicamente es ir a tratar de explorar a Daniel, voy a ir desde atrás, a Daniel, a Ezequiel, a Lamentaciones, a Jeremías y a Isaías, que son estos libros que a veces descuidamos, pero que nos presentan a un Dios justo, íntegro, amoroso, soberano, con el cual nosotros tenemos que alinearnos. Y nuestra vida entonces va a ser premiada porque cuando uno vive en integridad e infidelidad, Dios le prospera a uno. Tremendo, en infidelidad, sí. Cuando a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas esta realidad. Vea la Biblia para buscar a Dios, pero los profetas nos enseñan algo tremendo. Debemos de vivir en la santidad que a Dios le agrada. A mí me impresiona porque los libros de los profetas son mucho una advertencia, porque Dios es paciente, pero Dios lleva a cabo su juicio. Y yo creo que en nuestra vida puede ser similar. Dios es paciente y Dios nos advierte de algunas cosas que hacemos si vivimos en pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nunca has estudiado los profetas mayores, si nunca los has leído, te los recomendamos. Realmente tienen un mensaje poderosísimo para nuestra vida y son muy, pero muy actuales. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.